¿Qué pasaría si fueras un soldado de la Segunda Guerra Mundial en estos países? Estás parado, tienes un rifle en la mano, el suelo tiembla, y dependiendo del país en el que naciste, tu vida vale muy poco o absolutamente nada. Hoy vamos a recorrer el mundo entero en plena Segunda Guerra Mundial, desde los países que cayeron en vías hasta los imperios que pusieron de rodillas a medio planeta. Esto es lo que habrías vivido tú. Septiembre de 1939. Eres polaco. Te levantas un viernes por la mañana y el cielo está negro de aviones. No tienes tanques modernos, no tienes suficientes aviones, tienes caballos y tienes valor. En 35 días, tu país habrá desaparecido del mapa. Alemania por el oeste, la Unión Soviética por el este. Te atacan dos superpotencias al mismo tiempo. Tu esperanza de sobrevivir baja. Pero si caes prisionero de los soviéticos, ni siquiera eso. En Katyn, 22.000 oficiales polacos fueron ejecutados en la nuca, en silencio, en el bosque. Ser soldado polaco en 1939 significa ser el primero en morir en la guerra más grande de la historia. Ahora imagina que eres danés. La invasión alemana duró 6 horas. 6 horas. El rey capituló antes de mediodía. Tus órdenes fueron no resistir. Lo bueno, sobreviviste. Lo malo, pasaste el resto de la guerra viendo a los nazis desfilar por tus calles mientras tú finges que todo está bien. La peor parte no siempre es morir, a veces es quedarte. Noruega resistió más, 62 días. Sus soldados pelearon en la nieve, en los fiordos, con lo que tenían. Pero aquí viene el giro. El propio gobierno noruego tenía un traidor adentro, Vidkun Quisling, un hombre que le abrió la puerta al enemigo desde adentro. Si eres soldado noruego, no solo peleas contra Alemania, peleas contra tus propios compatriotas que se cambiaron de bando. La palabra Quisling se volvió sinónimo mundial de traidor, gracias a él. Bélgica, Holanda, Luxemburgo, los tres intentaron ser neutrales, los tres fueron invadidos de todas formas. Eres soldado belga, tienes 18 días antes de que tu rey se rinda. Eres holandés, los alemanes bombardean Rotterdam hasta el suelo para que te rindas más rápido. Neutralidad no protege a nadie cuando el vecino tiene tanques. Cruzamos el mundo. Ahora estás en el desierto. Calor de 50 grados, arena en los ojos y en el horizonte los tanques del general Rommel, el zorro del desierto. Si eres soldado aliado en Egipto, tu misión es defender el canal de Suez, el canal que conecta Europa con Asia, el que controla el petróleo del mundo. Las batallas del norte de África no son glamorosas. No hay trincheras ni bosques, solo arena, sed y vehículos que se recalientan. En El Alamein, 1942, el destino del canal se decide en días, y con él, el destino de la guerra. ¿Sobrevives? Depende de si te toca estar con Montgomery o si ya fue Rommel quien llegó primero. Vamos más al sur, Etiopía, 1935. Italia invade con aviones, tanques y armas químicas. Tú tienes lanzas, rifles viejos y al emperador Haile Selassie liderándote. La Liga de las Naciones no hace nada. El mundo mira y tú peleas de todas formas. Etiopía fue uno de los primeros países en resistir al fascismo, mucho antes de que el resto del mundo lo llamara así. Perdiste la primera ronda, pero para 1941, junto con los británicos, liberaste tu propio país. Eso no lo hace cualquiera. Ahora cruza el mundo de nuevo. Estás en China y tu guerra empezó en 1937, 2 años antes de la de Europa. Japón invade, y lo que ocurre en Nanjing es tan brutal que los historiadores aún discuten cómo nombrarlo. Eres soldado del Ejército Nacional Chino, tienes pocos suministros, poca coordinación, y además tienes que lidiar con los comunistas de Mao peleando su propia guerra paralela. China sufre 15 millones de bajas militares, 15 millones. Pero China nunca cayó completamente, nunca firmó una rendición total, resistió 8 años, y ese aguante fue clave para desgastar a Japón. Si eres soldado chino, eres el guerrero más olvidado de toda la Segunda Guerra Mundial. Filipinas, 1941. Japón ataca horas después de Pearl Harbor. Eres filipino o americano defendiendo Batán. No hay refuerzos que lleguen, MacArthur se va y tú te quedas. La marcha de la muerte de Batán, 75 kilómetros a pie, bajo el sol, sin agua, sin comida. El que cae, muere. MacArthur dijo, volveré. Tardó 3 años.
Para entonces, muchos de tus compañeros ya no estaban. Birmania fue el campo de batalla de la selva. Aquí los japoneses, los británicos, los indios y los chinos se enfrentaron entre árboles, ríos y malaria. Si eres soldado aquí, tu peor enemigo no siempre es el rival. Es el clima, la humedad mata, los insectos matan, la disentería mata. Pero también aquí nacieron algunas de las unidades más legendarias de la guerra. Los Chindits británicos, los Merrills Marauders americanos, fantasmas de la selva. Ahora cambia de bando, eres japonés. Desde niño te enseñaron que morir por el emperador es el mayor honor, que rendirse es la mayor vergüenza, que eres descendiente de dioses. En Iwo Jima, 21,000 soldados japoneses defendieron esa isla volcánica. Solo 216 se rindieron. Los demás, muertos o suicidados antes de caer en manos enemigas. Eres un kamikaze, tienes 19 años, te suben a un avión cargado de explosivos y tu última misión no es regresar. Más de 3.800 pilotos kamikaze murieron así. Ser soldado japonés en 1945 significa que tu propio gobierno prefiere que mueras antes de ver la derrota. Y cuando las bombas atómicas caen en Hiroshima y Nagasaki, todo termina, en segundos. De vuelta a Europa, Francia, mayo de 1940. El ejército francés es uno de los más grandes del mundo. Tiene la línea Maginot, una fortaleza de concreto de cientos de kilómetros. Los alemanes la rodean. En 6 semanas, París cae. Si eres soldado francés, tienes 2 opciones: rendirte a la Francia de Vichy, colaborar con los nazis, o escapar a Inglaterra y unirte a De Gaulle. La resistencia francesa operó en las sombras, sabotajes, mensajes cifrados, rescatando pilotos aliados. Ser resistente francés significa que si te atrapan, no hay juicio, solo la Gestapo y un sótano. Junio de 1941. Operación Barbarroja. La mayor invasión de la historia. 4 millones de soldados alemanes entran a territorio soviético al mismo tiempo. Eres soldado del Ejército Rojo. Stalin había ejecutado a la mitad de tus generales en las purgas. Tus oficiales tienen miedo de tomar decisiones. Tus radios no funcionan. Tus tanques no tienen combustible. En los primeros días, los alemanes capturan más de 300,000 soldados soviéticos. En semanas, millones. Pero entonces llega el invierno, y tú sabes algo que los alemanes no: cómo sobrevivir a menos 40 grados. Stalingrado, la batalla más brutal de toda la guerra. 2 millones de bajas entre los dos lados. Aquí se pelea calle por calle, edificio por edificio, habitación por habitación, a veces piso por piso del mismo edificio al mismo tiempo. Un francotirador soviético, Vasily Zaitsev, eliminó más de 225 soldados enemigos desde las ruinas. La URSS perdió 27 millones de personas en esta guerra. 27 millones, pero ganó, y ese precio cambió al mundo para siempre. Y ahora el lado que empezó todo. Eres soldado alemán, Wehrmacht, 1939. El mundo entero parece rendirse ante ti. Francia en 6 semanas, Polonia en 35 días, los Balcanes en días, Europa entera dobla la rodilla. Eres parte de la máquina de guerra más eficiente del siglo. La Blitzkrieg, guerra relámpago, velocidad, coordinación, terror. Pero para 1943, algo cambió. Stalingrado se convirtió en tu tumba. El Mediterráneo se perdió. Los aliados desembarcan en Normandía. Para 1945, estás en Berlín, con 16 años, porque ya no quedan hombres. Hay niños con uniformes demasiado grandes y rifles demasiado pesados defendiendo una ciudad que ya perdió. Y cuando los soviéticos entran a Berlín, lo que sucede no se puede describir en pocas palabras. El país que creyó que dominaría el mundo terminó partido en 2 por décadas. Churchill dijo: "Nunca nos rendiremos", y vaya que lo cumplió. Eres soldado británico. Tu país resiste solo, completamente solo, durante más de un año mientras el resto de Europa cae. La batalla de Inglaterra se pelea en el aire. Pilotos de la RAF, algunos con menos de 20 horas de vuelo, suben cada día a enfrentarse a la Luftwaffe. Dunkerque, 300,000 soldados atrapados en la playa, sin salida.
Y luego, barcos de pesca, yates, botes de río. Los civiles cruzan el Canal de la Mancha para rescatarlos. El Imperio Británico movilizó soldados de India, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Jamaica. Un ejército de todo el mundo bajo una sola bandera. 7 de diciembre de 1941, Pearl Harbor. Eres marinero americano durmiendo en tu barco, y de repente el cielo se llena de torpedos japoneses. En 2 horas, la flota del Pacífico queda destruida, y al día siguiente, América entra a la guerra. Estados Unidos no solo manda soldados, manda fábricas enteras. Convierte plantas de autos en tanques, de electrodomésticos en aviones. En Normandía, el 6 de junio de 1944, 156.000 soldados aliados desembarcan bajo fuego directo en las playas de Francia. Omaha Beach. Las puertas de las lanchas se abren y los primeros hombres en salir caen antes de tocar la arena. Eres soldado americano en el Pacífico. Iwo Jima, Guadalcanal, Okinawa. Cada isla es una pesadilla diferente. Y cuando finalmente ves la rendición japonesa en el USS Missouri, han pasado casi 4 años. Y nunca volverás a ser el mismo. Hemos recorrido el mundo entero, desde los soldados polacos que fueron los primeros en caer, hasta los pilotos americanos que vieron caer las últimas bombas. Desde los niños alemanes defendiendo Berlín con rifles oxidados, hasta los soldados soviéticos que cargaron con 27 millones de muertos sobre sus hombros. Todos ellos tenían algo en común. No eligieron nacer en tiempo de guerra. La Segunda Guerra Mundial no fue solo política, no fue solo mapas y flechas en un pizarrón. Fue 70 millones de personas que no volvieron a casa. Y la próxima vez que escuches el número 70 millones, recuerda que cada uno de ellos tenía un nombre, una familia, un país. Y alguno de ellos pudo haber sido tú. ¿En qué país crees que habrías tenido más posibilidades de sobrevivir? Déjamelo en los comentarios. Si este video te pareció poderoso, dale like, porque el siguiente va a ser aún más intenso. Y suscríbete, porque esto apenas está empezando.